Bien, y como habíamos anunciado, vamos a saludar al maestro José Luis Larzábal, que está en este momento del otro lado del mundo, y por allá debe ser mediodía, supongo, en el centro de Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto enorme saludarlo. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá muy bien. No está en el otro lado del mundo, Sí, pero tenemos una vinculación, evidentemente, con Europa, ¿no? claro. Así como decimos Sudamérica. Y bueno, estoy por esas razones Hablemos de en eso. el otro lado del mundo. Sí, hablemos de eso. Porque me parece que no, aquí no ha trascendido lo suficiente y es muy importante esto que le está pasando, ¿no? Primero, la posibilidad de presentar obra propia. Estamos hablando de Stabat Mater y después nos va a contar el origen de este antiguo poema, etcétera, y cómo lo ha planteado usted en esta versión suya. Y además la orquestación de 17 líderes de Schubert originales para piano y voz. En fin, todo esto que está viviendo, ¿alguna vez pensó que esto podía pasarle de este modo? ¿Es un sueño que se ha cumplido o es una planificación que llega a un buen fruto? No, mira, se va dando, se va dando. En realidad no, yo no pienso que necesariamente se va a dar, sino que se fue dando. Mm. Lo que sí pienso es que todo es producto, no solo en mi caso, en el de cualquiera, es producto de esfuerzos y dedicación y acompañamiento fundamentalmente, ¿no? Eso es, a eso yo le llamo cultivo, no Mm. cultura. Ujú. Cultura es el resultado. Le llamo cultivo. O sea, para resumir, es cultivo. Es Bien, así nomás. bien. José Pero Luis, se cultiva cuando al lado tuyo también otros cultivan claro, y se forma ese ambiente que le llaman cultural, pero en realidad es ambiente de cultivo, ¿no? Que no es muy distinto al de la agricultura. tal cual. Si no siembras, olvídalo. Tal cual. Además, hay siempre, como usted decía, algo de colectivo, ¿no? No es uno solo en la más extrema de las soledades, sino que el trabajo siempre se hace con otros. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Aun cuando uno en la música componer es una cuestión personal, si no hay ambiente, bueno, se hace un poco como difícil, ¿no? Ujú. Que eso ocurra. Pero además ahí están Eh, todas las otras músicas compuestas, todas las otras obras a las que uno ama, ¿no? Que las influencias, aquellos que escuchan atentamente lo que usted ha hecho y devuelven y conversan sobre el tema, todos aportan de algún modo, me parece. sí, sí, claro, por supuesto. Es más, he sido acompañado inclusive hasta en la edición. Mm. Tengo amigos, sobre todo hay uno, Leandro Ayala, por ejemplo, que son tantas notas, son tantos papeles, la partitura que tienen 200 hojas, así, bueno, una cosa que cuando uno la ve terminada, primero que uno se olvida de todo, de dónde vino todo eso, ¿no? Ujú. Uno no sé, no sabe cómo hizo, pero los demás sí saben Claro, claro. y acompañan Tal cual. enormemente, ¿no? José Luis, Muchísimo. comencemos a hablar y contémosle a la gente por ahí el ABC de esto. Stabat Mater, uno ha visto este nombre en muchísimas piezas musicales con diferentes músicas sobre un mismo poema. Cuéntenos un poco el origen de este antiguo poema y la musicalización, la composición suya, qué características tiene, digamos. Sí, el Stabat Mater es una oración, digamos, muy antigua, que tiene, está dentro por supuesto es después de Cristo, pero Mm. es muy antigua y tiene una característica para mí, ¿no? Primero hay que recordar que el músico Pergolesi, su último, que creo que fue su última composición, ¿no? Porque murió a los 26 años, hizo un Stabat Mater que es trascendente, que trascendió a todos, Ujú. ¿no? También le pasó al músico checo Borjak, a Rossini, bueno, Stabat Mater es muy compuesto por mucha gente.
por muchos grandes músicos. Y tiene una característica con relación a otras oraciones o a otros poemas que no necesariamente religiosos como que el Stabat Mater, el que dice el Stabat Mater es el que vamos a llamarle así, lo sufre. Claro. Si bien es una visión de María viendo a su hijo en la cruz, la visión es del que lo mira a ella. Entonces, la expresión latina facme, hazme, es la que abunda en el poema. Hazme tal cosa, hazme que yo, o sea, es la esencia de la compasión y de la empatía. Entonces, en la composición, eso entra tremendamente. El coro o los cantantes solistas que cantan están diciendo que a ellos le pasa eso. Eso no es común, ¿eh? Claro. Y ese poema permite a quien lo encare volcar mucho de lo personal, ¿no? Uh-huh. Esto es... No sé si eso te aclara de alguna manera. Me parece que sí, porque... Por lo menos tú en la obra. El otro de los puntos, estaba leyendo la crítica que le ha hecho, no pude dar con el nombre del crítico alemano-austríaco que comenta la presentación hace unos días de Stabat Mater, y él nota o señala allí la presencia de elementos de la música nuestra latinoamericana, elementos obviamente de la tradición académica europea. ¿Cómo siente usted que se ha ido percibiendo esta obra? ¿Qué devoluciones, además de esta, ha ido teniendo? Bueno, todo eso, tal cual dice este crítico, el tema viene así, por lo menos como yo compongo. Yo fui formado en una escuela vocal en la que no es que uno le pone música a las palabras, sino que le extrae las que tiene. Quiere decir, uno busca hasta que cree que encuentra, por lo menos cree que encuentra, ¿no? Y encontrar en italiano se dice trovare, de donde viene la palabra trovador. Bueno, trovador es cuando uno realmente ya la cree, por lo menos que la encuentra. Entonces, ¿cómo se llama? Las palabras del Stabat Mater van dictándole a uno una música, por eso están puestos en música esto. Y resulta ser que hay, por ejemplo, hay un pasaje que de tanto decirlo, resulta ser que es una chacarera, no es que porque es una fuga lo que dice, es una composición muy compleja, pero la rítmica de las palabras y la acentuación se corresponde con una chacarera. Nadie sabe acá qué es una chacarera, inclusive, ¿no? Pero sí les atrae la trova entre la palabra y la música. Bueno, todo el Stabat Mater, todo ocurre así, no con chacarera, por supuesto, pero en el extremo hasta eso llegó, desde canto gregoriano hasta eso, y por supuesto la forma. Hay el uso de la fuga. La fuga es una forma de la unicidad del tema. Todas las voces hacen el mismo tema en diversas alturas y combinaciones, porque es como una especie de extracto de lo que dice un tema. Claro. Es una concentración del tema y es necesario para mí por lo menos, ¿no? en un texto tan profundo como el Stabat Mater, esa concentración. Entonces esa forma concentrada de componer tiene que ver mucho con Europa. Claro. En su desarrollo con la música antes de ser fuga. Eso se llamó ricercare, que es que una voz le sigue a la otra. Pero después lo perfeccionaron y hasta que lograron la concentración, y hay como una explosión
que se produce en el sentido de lo que se dice, y por eso se llama fuga, pero originalmente no se llamaba así, ¿no? Perfecto. Y entonces eso es, cuando uno lee la oración del Stabat Mater, le quiero decir que inclusive se puede leer no religiosamente, se puede leer nomás, porque es algo tan tremendamente humano, el dolor que trasciende, y uno dice, esto explota, y no, yo no le encontré otra forma, no en todas las partes, pero en muchas partes, que el uso de la fuga era necesario. Perfecto. Como explosión del sentido. Claro. Porque además... Entonces, y eso es logrado por Europa, en ningún lugar del mundo se logró eso. Y bien. Digo Europa en general, ¿no? Bien. Porque, bueno, fue entre Italia, no nombrándola como Italia, sino en lo que es la cultura latina y en lo que es la cultura de lo que podríamos llamar romano-germánico. Todo por ahí se fue dando, todo eso, y se llegó a eso, ¿no? Hablando de lo germánico, las lieds o las lieder son formas muy antiguas que luego grandes compositores también toman, y quizá el ejemplo más acabado de esto es la obra de Schubert, ¿no? Más de 300 compuestos. ¿Cómo aparece en usted las ganas o la necesidad de abordar 17 de estas composiciones y orquestarlas? No, fue a pedido, es un pedido, ajá. Es música por encargo. Ajá. Pero no, es un encargo familiar. Uh-huh. Fue mi hija que me pidió que tomara eso, porque mi yerno es el barítono. Sí. Ellos acá somos todos músicos. Sí. Bueno, y él, como él es griego, eligió de los líderes de Schubert, y bien, como bien dice, quizás nadie tuvo esa trova como la que tuvo Schubert entre el poema y música, que uno no sabe quién es primero. Ahí claro. Es como mira, para ser más sencillo, a lo mejor para quien pueda estar escuchando esto, uno dice el unicornio, por ejemplo, ¿no? Mi unicornio azul ayer se me perdió. La música y el texto de eso es una cuestión tremendamente mancomunada, que se llama la nueva trova cubana, por ejemplo, por dar un ejemplo, se llama trova, eso claro. Es del mismo orden. Entonces, él lo que encontró en Schubert es que tiene 30 líderes, o sea, canciones muy trovadas, ¿no? Que se refieren a la mitología griega, y él eligió 17 de esas y las canta como las hizo Schubert, canto y piano. Claro. Y las canta por todos lados, ¿no? Él es un barítono, una voz extraordinaria. Y entonces mi hija me pidió que si podía orquestar eso, porque a ella le parecía, cuando lo escuchaba con piano, fantástico, le decía, pero me parece que esto sobrepasa el hecho en sí de solo piano, sino que le parecía que daba para más. Y bueno, hice lo que hice, y bueno, el día 26 se estrena. Qué bueno. ¿Qué más te puedo decir? No te puedo decir más que eso, que el día 26 se estrena. Y lo va a dirigir Mariano Chiarini, que es un argentino, que es el director de la orquesta de la Universidad de Bremen, que es un gran director. Y bueno, parece ahora a las 3 de la tarde de acá viene, lo voy a conocer personalmente. Así que voy a ver que ya lo aprobó, lo va a dirigir. Así que, pero vamos a discutir. No sé si vamos a discutir, pero yo no puedo discutir con él. Él es mira, ahora viene de estar en Buenos Aires dirigiendo, no sé si en el Colón o en el CC, ahí en el auditorio eso donde quedaba el Correo Central, ¿no? Uh-huh. Así que estoy bastante alterado esperando a ver qué me dice, ¿no? Porque vamos a tener que ver
el cantante, el director, y yo que voy a mirar ahí a ver no sé qué me va a preguntar, si es que me va a preguntar algo, ¿no? Tal cual. El hecho de que el concierto... Así que, está ocurriendo en tiempo, ¿cómo se dice? Está por ocurrir ahora. Claro, en tiempo real, como se dice ahora. Maestro, en tiempo real, sí. Esa es la expresión que se usa, ¿no? Para ir cerrando, cuéntanos dónde ha estado la obra, dónde se hizo el estreno mundial y cuáles serán las próximas actuaciones. Estaba viendo que una es en la Schubert-Saal, digamos, vaya al lugar. No, esa va a ser el estreno de la orquestación, ¿no? Ajá. Va a ser ahora, el día 26, en la Schubert-Saal. Hay un complejo en Viena, donde inclusive estuvimos ensayando para hacer el Stabat Mater, para luego pasarlo a la iglesia. La iglesia es despampanante, es de 1734, 36, por ahí, de los tiempos en que se fundó nuestra Itapuá, nuestra capital. Claro. 1600, mejor dicho, no que se fundó, sino que estaba vigente todo eso. Uh-huh. ¿Cómo decirte? Me voy a ver ahora con él a ver qué pasa, y es porque se va a estrenar la obra hecha así, en vez de con piano, con orquesta. Perfecto. Es una orquesta sinfónica completa. Y el lugar va a ser en el complejo de música clásica de Viena, donde están todas salas para cada uno de los grandes compositores originarios. Hay una sala que es la sala de Schubert. Entonces ahí se va a hacer. Ya, mirá, más especializado no puede ser. Impresionante. Bueno, ojalá podamos charlar más tranquilos aquí a su regreso. Sabemos que todo esto lo tiene muy atareado, muy agitado, como usted mismo ha dicho. A ver qué ha sido de toda esta experiencia, ¿no? Porque un estreno mundial en Europa de una obra suya ya es para sentarse a tomar aire, básicamente, ¿no? A respirar profundo. Sí, pero aparte meterme en la sala Schubert, eso ya me superó. Tal cual. Bueno, le mandamos un abrazo enorme, muchas felicitaciones, obviamente, y que todo salga perfecto en este estreno mundial. Sí, bueno, y muchas gracias por los deseos. Y bueno, saludo, yo sigo siendo uno de la Itapuá, que así se llama nuestra ciudad. Ese es nuestro origen. Así es. Le mandamos, tal cual. Le mandamos un abrazo enorme, maestro. Un abrazo, mucho gusto. Chau. Chau. Charlábamos con el maestro José Luis Larzábal. Ustedes lo estaban escuchando. Creo que no hay demasiado más que agregar. Una obra suya ha sido estrenada en Europa, en Bonn, y otras de sus obras, estas orquestaciones, en realidad por la obra ya existía, ¿no? Pero era solo para piano y voz, y ahora estas orquestaciones que él ha planteado serán estrenadas el día 26 en la Schubert-Saal de Viena, en Austria, en la sala de Schubert, especializada en Schubert, en el complejo cultural de Viena. Vaya recorrido, ¿no? Para un músico, para un compositor, para un hombre inquieto como es José Luis Larzábal. Hombre de radio también, hace algunos años tenía un programa de radio, si no recuerdo mal, en las mañanas de los sábados de LT17, dedicado a esto, ¿no? Al mundo de la música académica, de la llamada música clásica.